¿Cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Soy Paola Pérez. Las manifestaciones generadas en octubre del año 2009 se han convertido en el detonante de una sacudida política para Irak. Si recordamos los sucesos registrados hace 2 años, cuando miles de personas decidieron salir a las calles de varias ciudades iraquíes para manifestarse contra el gobierno, que luego fue derrocado. Esas protestas obligaron al actual gobierno a celebrar elecciones anticipadas. Pero ¿qué importancia revisten esos comicios? Irak se vio obligada además a contar con una nueva ley electoral con el fin de fomentar una mayor participación de candidatos independientes. Aunque la cifra exacta de participación oscila entre un 34 a un 41%, es la más baja desde que Estados Unidos invade Irak y asesina a Saddam Hussein en el año 2003. Pero las elecciones por sí solas no garantizan la democracia. Con su abstención, los iraquíes están mostrando su hartazgo con la corrupción que alimenta el reparto de poder entre los partidos y su apoyo a grupos armados. Vamos a analizar todo este contexto. Por ello, desplegamos nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Muchos iraquíes no consideran que la convocatoria les haya ofrecido opciones libres y justas. Es importante recordar que potenciales candidatos fueron objeto de ataques e intimidaciones que los llevaron a retirarse de la contienda. Muchos supuestos independientes fueron cooptados durante la campaña. Incluso quienes votaron dudan de que los nuevos diputados tengan la voluntad o el poder para mejorar las condiciones de vida en ese país. Vamos por ello a revisar algunas impresiones. Los centros que han sido objeto del proceso de recuento son los que no enviaron los resultados vía satélite y no se guardaron en la memoria USB. El recuento y clasificación se realizó con la presencia de representantes de partidos, candidatos, representantes de bloques políticos, así como los medios de comunicación. Los observadores de la Unión Europea han evaluado que la votación en los días de elecciones fue en gran medida pacífica, tranquila y ordenada, y felicitó a Irak y a su gente por esta conducta. Los votantes pudieron expresar libremente su voluntad, los agentes del partido y los ciudadanos nacionales de servicio. Estuvieron presentes la mayoría de los colegios electorales y los procedimientos de votación se siguieron en gran medida. La conducta general de la votación recibió una calificación positiva en el 95% de los colegios electorales visitados por nuestros observadores. Estas elecciones fueron legisladas debido a las amplias demandas de la gente, que piden reformas en nuestro país y para asegurar el entorno adecuado para una elección y salvaguardar la voluntad de los iraquíes para decidir su futuro por sí mismos, sin ninguna intervención o guardianes. Nos enfrentamos a una gran oportunidad que no debería perderse para elegir un parlamento formado por personas patriotas y competentes, que no sean corruptas y que asuman toda la responsabilidad durante el próximo periodo. Necesitamos desesperadamente más trabajo, experiencia y honestidad para solidificar la verdadera democracia e integridad de nuestro país. Hoy la voz de las masas es más fuerte que la Comisión Electoral No Independiente, que falsificó los resultados de las elecciones de los candidatos reales. No permitimos que se roben las voces de las masas y recurriremos a todos los medios para devolver nuestros votos de la Comisión No Independiente. Si el gobierno y la comisión electoral no nos responden restableciendo nuestros derechos, tomaremos más medidas de escalada. Haremos fuego bajo los pies de esta gente. Entonces, somos los hijos de Ashad al-Shabi, que lucharon contra el grupo Estado Islámico y otras conspiraciones extranjeras. Vamos a revisar los resultados de los comicios electorales en Irak. Esto fue lo De acuerdo con el recuento inicial de la comisión, más de 9 millones de iraquíes acudieron a las urnas el pasado domingo 10 de octubre, de un total de 25 millones con derecho a voto. Las provincias que registraron una menor participación fueron los 2 distritos electorales de Bagdad, mientras que la gobernación de Dohuk fue la más concurrida y un 54% de sus electores acudieron a las urnas. Estas cifras contrastan con la participación del 69% registrada durante la votación especial, en la que el pasado viernes votaron los miembros de las fuerzas de seguridad, los desplazados y algunos presos con condenas de superiores a los 5 años. La baja participación era una de las principales preocupaciones de las autoridades y partidos iraquíes, que urgieron a la ciudadanía a acudir a las urnas para dotar la credibilidad a estas elecciones convocadas en respuesta a la oleada de protestas que sacudieron Irak en octubre de 2019 y tumbaron al anterior gobierno. En total, más de 3.000 candidatos y casi 170 partidos se presentaron a estos comicios, pero ciudadanos iraquíes consultados que decidieron no votar
Alegaron a que se debía a la presencia de las mismas caras desde hace 15 años. La principal novedad de la jornada de votación fue la introducción de tarjetas electorales biométricas, que tuvieron algunos fallos eléctricos y la presencia alrededor de 700 observadores internacionales de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que desplegó el domingo su mayor misión. Vamos a ubicar en el mapa al país que hoy centra nuestra atención y nuestro análisis. Esto es Irak. Antiguamente conocida como Mesopotamia o Tierra entre Ríos, al ser atravesado por el Tigris y el Éufrates, hoy se le denomina República de Irak. Se ubica en el suroeste de Asia. Su territorio abarca la mayor parte del noreste de la cadena montañosa de Zagros, la parte oriental del desierto de Siria y la septentrional del desierto de Arabia. Comparte su frontera sur con Kuwait y Arabia Saudita, colinda al oeste con Jordania, Siria al noreste, Turquía al norte e Irán al este. Con una superficie de 438.317 kilómetros cuadrados, Irak tiene como capital Bagdad. A lo largo de la historia, ha sido el centro del imperio, como el sumerio, acadio, asirio, babilónico, macedonio, mongol, otomano y británico. En el país se profesan diversas religiones, como el Islam y sus ramas, el sunismo y el chiismo. También se profesa el cristianismo, en menor medida. Irak posee una estrecha franja de costa en el Golfo Pérsico, lugar codiciado geopolíticamente por las potencias debido a sus recursos petroleros. Sus reservas son consideradas entre las más grandes del mundo, de hasta 112.000 millones de barriles por día. La nación árabe forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De hecho, fue en Bagdad donde se construyó el ente. Entre otros recursos, Irak posee gas natural, fosfato y azufre. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica. La invitación para que nos sigan también a través de nuestras cuentas en la red social Twitter. Les comparto las direcciones @PaolaPTelesur, @jugada crítica. La jugada estratégica de hoy: elecciones parlamentarias en Irak. La Comisión Electoral anunció una participación del 41%, pero varios analistas discrepan de la forma de cálculo y la sitúan en tan solo 34%. Les preguntamos, ¿con esta baja participación correrá riesgo de perder legitimidad del nuevo Parlamento? ¿Qué dice el usuario? ¿Qué dice el soberano? Al regreso, el análisis. Ya volvemos. Sometemos este tema a análisis. Vamos a recibir desde Venezuela a Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor además de Relaciones Internacionales, que nos acompaña en directo. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido a esta jugada crítica. Y voy a recibir también a Oscar Ugarteche desde México. Él es economista de la UNAM. A ambos, gracias por participar del programa. Voy a empezar con Omar Hassan, si me permite, para poder preguntarle. Hemos revisado el contexto de Irak tras la invasión de Estados Unidos el año 2003, tras el asesinato de Saddam Hussein. ¿Qué ha cambiado en ese país? Que sabemos que además estas elecciones parlamentarias anticipadas son un detonante de las protestas registradas en octubre del año 2019. ¿Habían condiciones para un proceso electoral? ¿A eso se deberá la baja participación? ¿Cuál es su lectura de esos comicios? Lo recibimos. Bueno, la primera pregunta que usted hizo era si ha cambiado algo desde el 2003 en Irak. Y bueno, son dos países diferentes, casi imposibles de comparar, tanto que ha sido el cambio. Pero me imagino que usted quiere la pregunta más enfocada, que es el contexto electoral actual. Y bueno, la participación en realidad salió un poquitico más elevada de lo que se estaba esperando, porque se estaba esperando una participación prácticamente nula, muy reducida. Eso es producto obviamente de varios factores, casi todos son internos, aunque el rol de Irak es sustancial y bastante importante a nivel regional. Pero tiene mucho que ver con el deterioro continuo del Estado, el faccionalismo en la sociedad, el dominio de ciertas élites políticas que son las que más perdieron en el proceso electoral reciente, y obviamente las protestas de octubre, que tienen una incidencia muy fuerte en deslegitimar el Estado, el funcionamiento, el servicio público. Irak es un país
lamentablemente en una situación muy pobre de infraestructura, de servicio, de seguridad más que todo. Ha sufrido mucho desde la invasión de los Estados Unidos, no ha podido recuperarse porque sigue siendo el tablero de tantos enfrentamientos geopolíticos. Y claro, la plaga de tener la presencia estadounidense constantemente ahí. Entonces el país no ha podido recuperarse y bueno, como otros países que uno asume que tienen prosperidad porque tiene petróleo, esa tesis es completamente equivocada. Irak que es ahorita un país extremadamente pobre, a pesar de todos los recursos que tiene, por el desastre institucional, social, económico, de todo índole, lamentablemente. Te pido que te mantengas con nosotros, Omar, para poder sumar a Oscar Ugarteche para preguntarle de manera puntual. ¿Usted cree que esta crisis desatada también en el país desde el año 2003, aunque son dos países distintos, nos dice nuestro anterior analista, esto de alguna manera va a imprimir en el hecho de que exista tanta desconfianza entre los políticos allí en Irak? ¿A esto se deberá la abstención generada en esas elecciones parlamentarias anticipadas? ¿Cómo entender este proceso electoral en un país que atraviesa tantas dificultades? Mire, yo soy de integración y de los problemas de Europa. Yo del Medio Oriente sé muy poco y no esperaba ser entrevistado sobre el Medio Oriente, así es que no le puedo contestar. Perfecto. Voy a entonces sumar a nuestro anterior invitado, le pido que se mantenga con nosotros, a Omar Hassan Fariñas, para poder preguntarte, Omar, te transmito esa pregunta. ¿Crees que haya tanta desconfianza en los políticos en Irak se deba también a esta situación de crisis política? ¿Qué nos dices tú? Efectivamente, hay una clase política que es la que ha sido hegemónica, en la que se ha impuesto desde el comienzo de la atroz y catastrófico invasión estadounidense. Esa élite política ha dominado el escenario por mucho tiempo y se ha desgastado. Se ha desgastado por una combinación de factores. No todos son responsables de ellos mismos. Hay factores que se le escapan de las manos. La falta de seguridad, del faccionalismo, el enfrentamiento. Yo diría que una de las razones más contundentes es, de nuevo, el uso de Irak como un tablero de geopolítica regional. Entonces sí, han perdido mucha legitimidad y se han debilitado inmensamente. Un grupo de esos es el que tiene una fuerte relación, una alianza estratégica con Teherán, sin duda alguna. Perdieron. Pero la persona que más ganó votos y que más abrió espacio es el partido y la alianza que encabeza el joven clérigo Muqtada Sadr. No nos vamos a engañar, Muqtada Sadr quizás tiene una relación problemática con Teherán, pero enemigo de Teherán nunca ha sido y nunca lo va a ser. Entonces tampoco es que Teherán ha perdido su influencia, su rol, su participación en la política interna iraquí. Pero al mismo tiempo ahora pasamos a unos nuevos jugadores, entre ellos no está solamente Muqtada Sadr, están también los jóvenes que ganaron varios curules en el Parlamento, que encabezaron las protestas de octubre. Es muy importante tomar eso en consideración, porque sí, eso sí implica un nivel de transformación. Lo que sí preocupa mucho es que irónica y tristemente vemos un paralelismo de lo que está sucediendo ahorita mismo en el Líbano y en Irak. Es más o menos lo mismo. En el Líbano no aceptaron las decisiones del juez y bueno, tenemos violencia y es una violencia que va en dirección a las facciones y los fragmentos étnicos y religiosos y sociales. En Irak es exactamente lo mismo, no se están aceptando los resultados del proceso electoral y lamentablemente los grupos políticos que no lo aceptan tienen grupos armados. Entonces también pudiera irse en dirección de una guerra civil. Estamos lejos de eso todavía, pero no tan lejos como deberíamos estar.
Ahora, si hablamos de la participación, 31% dicen unos, otros expertos dicen que es el 41%, es decir, no hay una cifra exacta en cuanto a la participación. Algunos escépticos, otros quizás más pragmáticos en torno a la situación. Lo que sí está reflejando es ese descontento del cual tú nos hablas, de esta visión de país que es crítica, que ha caído en un caos total y al parecer no hay una representatividad gubernamental que pueda sacarlos adelante. Por eso, ahora, ¿qué le espera a Irak? Cuando hay una tan baja participación, ¿podrá perder legitimidad del Parlamento, el nuevo Parlamento, las nuevas autoridades? ¿Cómo lo ves? Bastante complicado y difícil. El asunto es que ellos van a proceder, sea lo que sea la participación. Pero es una indicación de que hay un gran sector de la población iraquí que no percibe ese sistema como un sistema que lo representa. Es bastante irónico. La comunidad internacional y la Unión Europea, por ejemplo, va a participar ferozmente y fuertemente para apoyar la legitimidad de eso, a pesar de que una participación fue de 33%. Otros países, como los países en América Latina, que tengan gobiernos progresistas de izquierda, tienen un proceso electoral de esa manera y bueno, le restan todo tipo de legitimidad. Eso es para resaltar la doble moral de varias de esas potencias. Pero en el caso de Irak, la baja participación es quizás uno de los problemas más pequeños. Los problemas más grandes es que Irak sigue siendo, después de la horrible invasión, un país devastado. Un país que está en plena guerra, a pesar de que no está en guerra. Nada funciona, nada funciona, las condiciones son terribles, abismales, y la clase política fracasa en dar respuesta. Lo único que tiene éxito es encubrir su espalda. De nuevo, el mismo escenario que está sucediendo en el Líbano. O sea, el paralelismo es, verdad, triste, pero impresionante a la vez. Entonces, es muy difícil hacer predicciones, porque por un lado, la inestabilidad incrementa dentro de Irak, pero por otro, estamos hablando de varias potencias externas que tienen un rol significativo en Irak. Irak es un país que se encuentra entre su vecino persa y el mundo árabe. Está tratando de retornar al mundo árabe, de mejorar sus relaciones, pero siempre cuando siga el conflicto geopolítico más importante de la región registrándose, que es el conflicto entre Arabia Saudita por un lado y Irán por el otro, Irak siempre va a seguir pagando precio o participando sin su propia voluntad en ese inmenso conflicto que se está registrando en el Yemen, en Irak, en Siria, en el Líbano. Es bastante notable, es bastante problemático. Pero de nuevo, a pesar de la dimensión geopolítica y el rol geopolítico y los Estados Unidos y todo eso, hay que dejar bastante claro que aquí hay un nivel interno y doméstico que es el que está dictando la falta de participación en el proceso y la victoria de Muqtada al-Sadr y de estos jóvenes de las protestas, que es que por toda la fachada que hablamos del aspecto del rol de Irak geopolíticamente en sus relaciones externas, por dentro se está colapsando. Y se está colapsando porque es un país que no termina de salir de una guerra que inició los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, lo que plantea, si se coloca sobre la mesa, marca esta línea del tiempo sobre lo que sucede en Irak y las implicaciones geopolíticas y geoestratégicas que además se marcan. Omar Hassan Fariñas está con nosotros analizando este tema. Te pido que te mantengas con nosotros. Queremos compartir con nuestra teleaudiencia latinoamericana también para que podamos desglosar lo que realmente ha pasado en esa invasión a Irak y sus efectos sobre todo sobre la población civil. Vean esto. El 16 de enero de 1991, una fuerza de coalición de 32 países y liderada por Estados Unidos protagonizó la llamada Operación Tormenta del Desierto, una deliberada acción militar en respuesta a la invasión iraquí a Kuwait.
Las fuerzas aliadas emprendieron bombardeos desde el aire y desde el mar. Culminaron con una intervención terrestre el 24 de febrero y la posterior rendición de Bagdad. Esto trajo como consecuencia una mayor presencia del Pentágono en Oriente Medio. El 20 de marzo del 2003, con el apoyo militar de Austria, Polonia y Dinamarca, Estados Unidos reinició la invasión a Irak con el pretexto de presuntamente liberar de la opresión al pueblo de Saddam Hussein, a quien acusó de poseer armas de destrucción masiva y promover el terrorismo en la región. Tras la captura de Hussein en diciembre de ese año y su muerte el 30 de diciembre del 2006, el número de atentados en Irak aumentó 7 veces solo durante los primeros 3 años. Se responsabilizó entonces al Al-Qaeda de los actos más sangrientos. La invasión se prolongó hasta el 2011, provocó una guerra civil y en la aparición de nuevas ramificaciones de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, Daesh en árabe, que se expandió por la región. Expertos coinciden en que a pesar de que el gobierno de Barack Obama había ordenado la salida de todos sus efectivos de Irak en 2010, la presencia de esa nación se ha mantenido para supuestamente garantizar un gobierno aliado frente a la cada vez más creciente influencia en Oriente Medio de Rusia y China. El conflicto armado en Irak dejó hasta 2011 460.800 muertos, de ellos el 60% fue a causa de los combates y atentados terroristas y el 40% debido al colapso del sistema sanitario y de las infraestructuras que garantizaban los servicios de agua potable, alimentación, transporte, gestión de residuos y energía. Tras la presunta declaración del fin de la guerra, en 2014, el auge del denominado Estado Islámico en Irak provocó una escalada de atentados en la que miles de civiles perdieron la vida. Para 2016, más de 120.000 ataques con bombas se habían realizado por parte de Estados Unidos y sus aliados para supuestamente combatir la operación de Daesh. Mosul, recién visitada por el Papa Francisco, resultó ser la zona más devastada. Desde la invasión de Estados Unidos a Irak, la comunidad cristiana en ese país se redujo en un 83%. Se estima que al menos 1 millón ha huido a Europa y América del Norte, debido no solo a los conflictos internos del país árabe, sino al asedio de grupos terroristas como Daesh. Proseguimos el análisis. Omar Hassan Fariñas nos acompaña en directo para analizar este contexto y esta situación. Omar, veamos ese contexto que nos habla de estos grupos armados, el terrorismo que sigue latente también en Irak y no ha sido evacuado, no ha sido eliminado, una promesa incumplida también por Estados Unidos tras su invasión en el año 2003, aunque por supuesto para muchos otros expertos también forma parte de la presencia de estos grupos terroristas en el lugar. Ahora preguntarte, ¿había una esperanza de que estas elecciones parlamentarias puedan de alguna manera hacer retroceder estos grupos? Pero ha habido mucha intimidación también a los candidatos que se han catalogado como independientes, que han participado de los comicios y que muchos de ellos han decidido retirarse de esta carrera electoral. ¿Qué implicaciones a lo interno en la política tiene en ese país el hecho de estos comicios anticipados y que realmente no hayan dado una respuesta a lo que la mayoría de la población esperaba? Si usted quiere relacionar el tema del proceso electoral y su resultado con limitar las actividades de los grupos armados en Irak, entonces le digo no creo que va a tener una incidencia significativa y relevante en limitar la presencia, el poder y el rol de esos grupos armados. Como le digo de nuevo, la ventana la tenemos en el Líbano. Lo que está pasando en el Líbano es idéntico a lo que está pasando en Irak. Es lo mismo. Hay muchos grupos que pertenecen a sectas o grupos étnicos o una combinación de los dos, ideológico y a la vez étnico o religioso. Están bien armados y van a seguir bien armados. Creo que los sunitas en Irak son los que ahora están menos armados si descontamos la locura del Estado Islámico, el Daesh, como efectivamente ellos se autodenominan. Pero es el problema. Con 33% de participación en el voto electoral, pero aún si fuera más, sigue siendo lo mismo. Cada grupo va a mantener sus grupos armados, porque cuando las cosas no vayan a funcionar a través de la política, van a funcionar a través de las armas. Omar, es que a eso me refería. ¿Qué vínculo hay actualmente entre los políticos que están operando en altas esferas con estos grupos armados? Para que nuestra teleaudiencia entienda que no se trata de hechos
completamente, digámoslo así, lo reitero, aislados de lo que sucede en Irak con estos grupos terroristas. Sí, correcto, pero ojo, por eso es que yo le llamo grupos armados. No todos son grupos terroristas. Daesh, obviamente, es bastante fácil catalogarlo de esa manera. Pero, por ejemplo, entre los grupos armados están los grupos armados que lideriza Muqtada Sadr. Recuérdense que Muqtada Sadr fue el primer dolor de cabeza para la invasión estadounidense, porque él fue el primero que se enfrentó directamente al ejército estadounidense de ocupación. Bajo muchos de los criterios de la mayoría de los iraquíes, los grupos armados de Muqtada Sadr no se consideran como terroristas. Están las Sahwa, que fueron creados por los Estados Unidos para luchar contra los grupos armados sunitas, entre ellos efectivamente el grupo terrorista Daesh y lo que era antes Daesh. Eso tiene varias mutaciones. Yo estoy hablando de todos los grupos armados, sean esos considerados terroristas o no. No todos son, pero claro, dependiendo del criterio, eso es lo que le hace más complicado. Pero sea lo que sea, considerados terroristas o no, grupo armado sigue siendo grupo armado, sigue siendo un posible o un potencial herramienta política para resolver lo que institucionalmente no logra resolver, que es el grave problema que existe en el Medio Oriente, uno de los problemas más esenciales, que siempre se busca la vía violenta cuando se frustra o cuando no logras obtenerlo a través de la vía institucional, porque no se limitan a la vía institucional. Y entonces el sistema parlamentario político, con lo que existe ahorita y como sigue debilitándose más aún, no va a poder limitar la opción de que cada grupo que se vaya a molestar porque no se le da o no se le otorga o no se le logra lo que quieren, a amenazar con armas. Ahora, en torno a los resultados preliminares, que es otro aspecto también importante, porque esto va a definir quién va a ocupar el cargo del primer ministro. Si bien es cierto que se han contabilizado el 94% de los resultados, aún no alcanzan para llegar ninguno de los frentes a mayoría dentro del Parlamento. Esto genera también una inestabilidad de gobernabilidad. ¿Qué implicaciones va a tener esto dentro de la política interna de Irak? Si bien es cierto que no va a cambiar nada en torno al panorama de la verdadera situación y la verdadera crisis que atraviesan sus ciudadanos, pero hay un manejo político en cuanto al tablero. ¿Va a cambiar o no? Y sobre todo, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene, sobre todo con Irán, uno de los países que sigue generando o con quien genera de alguna manera algún tipo de conflicto? Bueno, en primer lugar, es muy importante tomar en consideración que efectivamente hay nuevos actores políticos. Se van a crear nuevas alianzas. Hay dos interpretaciones diferentes del Tribunal Supremo iraquí sobre cómo crear el gobierno y cómo se hacen las alianzas y en base a quién o en base a cuáles criterios se determina. Yo creo que entrar en esos detalles ahorita no amerita, eso sí es un conflicto que se va a dar, pero yo estoy seguro que tarde o temprano se va a anunciar un gobierno. Ese gobierno va a estar bajo el control indirecto de Muqtada Sadr. Es el que ganó más votos. La alianza que le sigue, que también ganó en la segunda cantidad más grande de votos, igualmente va a participar, va a tener su influencia. Ellos tienen menos experiencia, pero de todas maneras van a estar ahí. Es bastante difícil predecir cómo va a ser la dinámica porque tienen que llegar a acuerdos a último momento. Ellos mismos no saben, pero va a estar dominado por nuevos actores, eso seguro. Ahora, la parte más importante que menciona, la relación con Teherán, como ya estaba indicando, sí, muchos de los actores principales de Teherán, muchos de los actores principales que son aliados de Teherán en las clases y las élites políticas tradicionales de Irak quedaron por fuera. Los que van a tener influencia y relevancia, especialmente los grupos de Muqtada Sadr, como ya yo dije anteriormente, Muqtada Sadr ha tenido una relación complicada con Teherán, pero antagónica y de enemistad no es. Teherán simplemente va a tener que revalorizar y reajustar su alianza en Irak.
pero de que va a terminar o va a desaparecer, eso es imposible. Recuérdese, efectivamente, cuando los Estados Unidos asesinó a Soleimani, no asesinó a Soleimani nada más, asesinó a Soleimani y a su segundo era un iraquí, de los grupos armados iraquí. La presencia militar y estratégica iraní en Irak es significativa, es muy relevante. Eso es una alianza muy profunda, que un mero ajuste no lo va a cambiar. Esas son realidades que no se van a transformar de esta manera, por lo menos. Entonces, no, yo creo que la influencia y el rol poderoso de Teherán en la política interna iraquí va a mantenerse. Pero al mismo tiempo, Irak necesita moverse más cercano a sus vecinos árabes. Entonces, ese rol y esos procesos se van a determinar en base a cómo va a prosperar el conflicto entre Arabia Saudita y Teherán. Recientemente hemos escuchado ruidos, nada concreto, positivos de una posible regreso de representación diplomática entre Riad y Teherán. Pero de nuevo, nada oficial, no sabemos. El cambio de gobierno en Washington y la llegada de este nuevo señor también ha tenido un impacto en la dinámica del conflicto entre Riad y Teherán. ¿Quién está en el medio de todo eso? Siempre va a seguir siendo Bagdad. Bagdad tuvo una conferencia recientemente, recibió a varios participantes, entre ellos los de Irán y los de Arabia Saudita. Se encontraron, algo que hace un año era imposible de imaginarse. Como vaya ese conflicto, va a tener un impacto casi siempre positivo, si ese conflicto se reduce, sobre Irak. Pero nada de eso cambia las realidades de que los servicios no un cuerpo policial y un ejército, los grupos armados, las milicias, grupos terroristas, todo lo que sea, tienen armas y tienen una inmensa influencia en lo interno. Entonces la seguridad no funciona, los servicios no funcionan, el Estado no funciona. Esas son realidades que no las podemos ignorar y por eso hay inestabilidad. Esperemos que no estalle en una guerra interna. Esperemos que no pase lo mismo en el Líbano, que van en esa dirección. Dios mediante, estaremos equivocados. Nosotros los que tenemos una actitud más pesimista al respecto, pero el pesimismo viene de ver cómo están los asuntos en el terreno. La situación crítica que nos ayuda a entender no solamente el contexto político, social y económico que atraviesa Irak, sino también esa radiografía del movimiento de nuevos actores políticos que van a surgir en torno a estas elecciones parlamentarias anticipadas. ¿Qué cambiará y qué implicaciones tendrá? Queremos agradecerte, Omar Hassan Fariñas, por habernos acompañado en este análisis geopolítico, por tu tiempo para Telesur, por haber participado en esta jugada crítica. Vamos a marcar con ello una pausa. Vamos a reiterarles nuestra jugada estratégica. La invitación para que nos sigan a través de nuestras cuentas activas en la red social Twitter, @PaolaPTelesur, @Jugada Crítica. La jugada estratégica de hoy, elecciones parlamentarias en Irak. La Comisión Electoral anunció una participación del 41%, pero varios analistas discrepan de la forma de cálculo y la sitúan en tan solo el 34%. Les preguntamos, ¿con esta baja participación corre riesgo de perder legitimidad del nuevo Parlamento? ¿Qué opina el soberano? Al regreso, el análisis en profundidad con esa visión estratégica y geopolítica. Ya volvemos. Importar las numerosas muertes ocasionadas en la población civil. Otra de las razones del conflicto bélico fue instaurar un gobierno que respondiera a los intereses de la Casa Blanca y sirviera de aliado frente a las amenazas que para Washington suponen Rusia y China. En 2007 se puso en marcha una ley de hidrocarburos que dejó en manos de transnacionales británicas y estadounidenses el dominio de todos los ingresos y la producción petrolera en Irak, con lo que se le despojó del control soberano de su principal recurso. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras el asesinato del general Qasem Soleimani en tierra iraquí en 2020 ha traído como consecuencia un acercamiento entre Bagdad y Teherán, promovidos por un sentimiento antiestadounidense expresado en protestas populares.
Además, las medidas coercitivas aplicadas por la administración Trump contra Irán repercuten en muchas empresas iraquíes que no quieren ser sancionadas por Washington, pero para las cuales el costo de dejar de hacer negocios con Irán resultaría muy alto. Estadísticas ofrecidas por medios locales indican que las exportaciones entre ambas naciones entre marzo de 2018 y febrero de 2019 sumaron unos 12.000 millones de dólares, lo que representaría un incremento del 45%. Washington amenaza con suspender la ayuda económica que entrega a Irak si el país árabe no cumple con el régimen de sanciones contra Irán. Incluso amenaza con obligar a Bagdad a reducir la importación de energía procedente de esa nación. Tras una videoconferencia con los ministros de Defensa el 18 de febrero del presente año, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció la decisión de expandir la misión de enfrentamiento de la Alianza Atlántica en Irak de 500 a 4.000 efectivos militares. Se estima que al menos 2.500 soldados estadounidenses permanecen allí. Ante la iniciativa expresa de Trump de retirar progresivamente las tropas de ese territorio, expertos aseguran que la intención no era precisamente retirarlas, sino reubicarlas sin salir de las fronteras iraquíes para mantener en jaque a la vecina Irán. Vamos a someter este tema al análisis profundo. Recibimos de manera inmediata desde Argentina a Oscar Rotundo, analista en temas internacionales, editor del portal Periodismo Internacional Alternativo Pía Global. Qué placer tenerlo con nosotros en Telesur. Gracias por su tiempo para esta jugada crítica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría que puedas compartir con nuestra teleaudiencia tu lectura geopolítica en torno a estas elecciones parlamentarias anticipadas en Irak. ¿Qué importancia revisten no solamente en la política interna, sino también en la región? Cuéntanos. Bueno, estaba escuchando con mucha atención lo que decía el profesor Omar Hassan, gran conocedor sobre el tema, y hay un elemento que hay que tener en cuenta, que hay una nueva ley para la conformación del gobierno en Irak que se llama, su nombre en castellano, el régimen de reparto. Ese régimen de reparto establece de que el primer ministro tiene que ser chiita, el presidente de la Cámara suní y el presidente de la República de la etnia kurda. ¿Qué significa esto? Quizás alejado a nuestra concepción de Estado Nacional y de nuestra visión occidental, la construcción de la institucionalidad política va a estar desarrollada en función a una realidad que es totalmente diferente a la que nosotros podemos evaluar. Y tomando en cuenta esto, hay que recordar que el intento de Estados Unidos con su invasión fue justamente la de llevar una política de colonización y occidentalización, igual que en Afganistán, y poder poner en jaque a través de tanto Afganistán como Irak a la República Islámica de Irán. El fracaso de la misión y de la estrategia norteamericana resulta ser justamente la que más sobresale de este proceso electoral que estamos viendo. ¿Por qué? Porque con estas elecciones, que es la primera después de la derrota que sufre Estados Unidos en Asia Central, empieza a generarse una transición que va a tener muchos elementos en juego, pero en esta nueva ley de conformación de autoridades lo que está mostrando es que existe una intencionalidad de diálogo y de generar una política de inclusión que rompa con las diferencias sectarias. Algo que marcaba el profesor Hassan, que es muy interesante, es que los medios de Occidente tratan de mostrar como antagónica la relación del movimiento sadrista y de su líder, de clérigo, con Irán, y en realidad no es así. Son chiitas y pueden tener diferencias, pero nosotros no las podemos evaluar con nuestra cabeza occidental porque trascienden el marco del acuerdo político como puede existir en América Latina o en otros países occidentales entre la diferencia entre partidos políticos. Ellos tienen un punto
cultural, religioso, espiritual, que los unen más allá de lo que pueden hacer los recursos de la administración del Estado. Y eso lo ponen sobre mesa. Oscar, antes de que avancemos por el tema, me gusta mucho y me toma interés el preguntarte por qué crees que los medios hegemónicos de Occidente tratan de deponer esa actitud del clérigo chiita contra los propios iraníes. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la intencionalidad? En principio es una lectura de la realidad que ellos hacen, que obviamente, como vos lo decías, son medios hegemónicos, pero son medios, no son imparciales, y ellos tienen y representan una postura en función del tratamiento de la noticia, de la información, y tienen una posición tomada. Dentro de esa posición, obviamente, son proimperialistas, son prooccidentales, y su juego, su jugada en el tema informativo es tratar de generar divisiones y demostrarle al mundo de que la realidad que ellos dicen es la que realmente se desarrolla y se manifiesta. Ahora, después vienen las sorpresas como las que ocurrió en Afganistán, en donde supuestamente la fuerza más poderosa del mundo tenía que salir huyendo de la manera vergonzosa en que nosotros la hemos visto, y eso se va a continuar en todo Medio Oriente y en Asia Central. Ese tratamiento de la información no contempla realidades que son trascendentales. Irán en este momento es la llave de la puerta de entrada de estos países, hablo de Afganistán y de Irak, a lo que es el Club de Shanghái. Esa organización que reúne a los más poderosos, quizás a los países más poderosos no solamente de la región, sino del mundo. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, estamos hablando de la India, de Pakistán, estamos hablando de un nuevo eje de desarrollo de la política a nivel mundial. Y esta transición que se va a producir en Irak, como la que se está produciendo en Afganistán, tiende hacia ese nuevo horizonte, no hacia el horizonte occidental, europeo, sajón, etc. Es otra realidad que se está generando, y obviamente muchos no la van a querer ver y muchos no la van a poder entender. No sé si me explico. Oscar, dentro de este punto que tú planteas, que vamos a poner esta lista sobre la mesa, preguntarte entonces cómo se perfila Irak dentro de la geopolítica mundial, sobre todo en su papel o el papel que va a jugar dentro de Oriente Medio. Bueno, si nosotros hablamos que de la reconstrucción va a venir de parte de lo que es de esta organización de cooperación de Shanghái, que tiene herramientas poderosas desde el punto de vista económico y militar, estamos hablando de un país de la OPEP que va a volver a retornar, va a volver a tener una fuerza contundente para poder desarrollarse y para poder desplegar todo su potencial en el marco mundial. Y no podemos dejar de mencionar que los países, dentro de los países de la OPEP, hay muchos países sancionados por Estados Unidos, como Venezuela, que también se van a ver beneficiados por este proceso de desarrollo que se va a producir en Irak y que va a venir acompañado por este movimiento que se está dando, que es multipolar y que
es un movimiento de cooperación muy dinámico, que está midiendo su alcance de aquí a 30 años. Eso nos va a hacer entender la política de otra manera. Y yo creo que Irak, tanto como Afganistán, van a empezar a transitar, y quizás también el Líbano, los países de la región, van a empezar a transitar hacia esa nueva realidad, y obviamente este tema lo vamos a seguir tocando de aquí en adelante. Ahora, Oscar, para finalizar, quisiera que nos compartas tu lectura geopolítica, tu conclusión en torno a estas elecciones parlamentarias anticipadas en Irak, las implicaciones que podría tener no solamente en la reconstrucción de ese país tras la invasión del año 2003, que va a cambiar políticamente, hablando de manera interna en la región y con todas las aristas que se han puesto sobre la mesa en torno a la conformación de este nuevo parlamento, y en miras también de no querer más injerencia ni intromisión. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué nos dices? Yo creo que el nivel de colaboración que se ha venido dando en contra de un enemigo común que ha sido Estados Unidos, que se disfrazó de Daesh para poder seguir interviniendo y generando la sangría de Irak, y que tiene y ha tenido una presencia muy fuerte en toda la región, hace que en el diálogo político muchos puntos de acuerdo se puedan llegar a materializar dinámicamente. Entonces, este proceso electoral viene de la mano de una protesta social muy fuerte pidiendo cambios y resultados. Y yo creo que no hay burocracia política que pueda escapar a esta situación, y me parece que con la conformación del nuevo gobierno, con la característica que le imprime la nueva ley, el diálogo se va a incrementar, y yo creo que la colaboración, que ya la manifestó el canciller de Irán, Abdullahian, felicitando al canciller iraquí, al canciller Hussein, apenas terminaban las elecciones, manifestando su buena voluntad para estar listo y ya ponerse a trabajar en la reconstrucción de Irak. No habla de una intervención extranjera, sino habla de una hermandad que se va a solidificar, y obviamente, como siempre, va a haber diferencias y puede haber grupos que no estén de acuerdo por intereses particulares, pero la tendencia general va a ser justamente a un proceso de recomposición y a la construcción de una nueva institucionalidad. Sin lugar a dudas, queremos agradecerte por habernos acompañado en esta etapa de análisis oportuna, por habernos manifestado tu criterio y, por supuesto, por habernos ayudado a entender, Oscar Rotundo, lo que sucede en Irak, las implicaciones políticas internas tras el desarrollo de estas elecciones parlamentarias anticipadas, y por ello también las implicaciones geopolíticas y geoestratégicas que se mantienen en la región. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchísimas gracias a ustedes y un placer colaborar.